Hola emprendedoras y emprendedores, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Generación Emprendedora. Soy Emily y estaré acompañándolos cada 15 días en este set con nuevas historias. Este es un espacio creado por la Cámara de Comercio de Palmira y la Red de Emprendimiento y más, donde lo que buscamos todos los integrantes que hacemos parte de esta red es llegar a ustedes como emprendedores para brindarles temas de interés y seguir fortaleciendo sus emprendimientos. Este podcast es de la Red de Emprendimiento para ustedes. La idea es que esta comunidad siga creciendo día a día y así podamos llegar a inspirar a muchos más emprendedores que como ustedes nos están acompañando el día de hoy. Si tienes alguna pregunta o quieres sugerirnos algún tema, nos puedes escribir. Recuerda que estamos para apoyarte. Hoy, con el apoyo de la Universidad Santiago de Cali, vamos a hablar de un tema que poco se trata cuando se está empezando una idea de negocio, pero que puede determinar si un emprendimiento sobrevive o fracasa. Este es el riesgo. Para esto nos acompaña Gustavo Genoy, un invitado con visión experta y estratégica. Es administrador de empresas y cuenta con doble maestría en Dirección Empresarial y Gestión del Riesgo Organizacional. Bienvenido, Gustavo. Qué placer, Emily, qué placer para todos los que en este momento tienen la fortuna de podernos acompañar a la distancia. Bueno, agradeciendo primeramente a la Cámara de Comercio por este espacio, agradeciendo a mi experta asesora aquí. Nunca había escuchado una presentación tan fantástica, espectacular. Es más, Emily, me siento supremamente orgulloso. Y bueno, comencemos porque realmente tenemos mucho de qué hablar. Ese tema de riesgos combinado con el emprendimiento, caramba, son historias que vamos a cruzar, vamos a pasar un rato bien agradable y sé que con el apoyo tuyo va a ser fantástico. Claro que sí. Para comenzar, cuéntanos qué significa realmente gestión del riesgo en el contexto emprendedor. Caramba, bueno, comenzamos con una pregunta bastante interesante y esto tenemos que abordarlo desde un espectro muy realista. Nosotros hablamos desde gestión del riesgo desde la forma más tecnificada, como aquella situación o herramienta que nos permite a nosotros poder tener acciones que puedan sucumbir ante la incertidumbre que tenemos en el ambiente. Cuando me haces esa pregunta, entonces me evoca a cuando uno comienza su trascender de la vida, uno no sabe realmente qué le espera en el transcurso de esta. Y con base en ello, entonces nosotros decimos, bueno, entonces ya nacemos y ya está, todo termina. Lo mismo pasa con el emprendedor, es decir, la idea nace, pero ¿qué? Hasta ahí llega. Entonces, cuando no unifican el riesgo, quiere decir que hacen lo que el medio ambiente y el entorno les dictamine. Entonces nosotros venimos como con una propuesta desde los más técnicos diciendo, hombre, tenga en cuenta que el riesgo como tal le va a permitir a usted poder cumplir esos objetivos que tiene. Tráceselos a corto, mediano, largo plazo, pero puede hacerlo. Entonces allí es donde toma una relación bastante, digamos, como más fuerte con el emprendimiento, sacándolo de un lado del contexto organizacional más amplio. Porque es que riesgos es eso, riesgos es una herramienta muy amplia que permite a uno poder hacer todo tema de estrategia para poder enfrentar ese entorno. Pero con un emprendedor, pues háblale de riesgo y te va a decir como que no, el único riesgo que tengo es que no tengo plata para emprender. Hombre, pero tienes la idea. Y ya a partir de eso ya genera la primera concepción a priori que uno dice, si ya la tienes, pues lo que quieres es llevarla en el tiempo. Y allí es donde a partir de unas premisas que yo creo que podemos compartir aquí con la audiencia, pues puede hacer de que ese emprendedor pueda tener las herramientas suficientes al menos para que conozcan el ambiente en el que se encuentra. ¿Por qué crees que muchos emprendedores subestiman el riesgo? Caramba, es que estamos de escalón en escalón. Pero entonces vamos con la premisa de la subestimación radica en el desconocimiento del contexto y eso es importantísimo. Porque cuando hablamos de desconocimiento del contexto, muchas veces cuando empezamos nosotros a cuestionarnos con esos empresarios, a decirles, ¿saben ustedes en qué ambiente se encuentran empresarialmente hablando? Dicen, sí, en un barrio, en una comunidad, pero decimos, ¿tienes en cuenta los factores económicos, los factores políticos, sociales que te puedan afectar? No, pues no tengo ni idea. O sea, ya he encontrado algunos casos donde les pregunto como, ¿y cómo te va a afectar el precio del dólar que esté fluctuando? No, a mí nada. Y yo, ¿en serio? ¿Seguro? Recuerda que nosotros vivimos de remesa, por ejemplo, hablando aquí en Colombia. Entonces eso va a hacer que la capacidad de gasto que tengan las personas como tal sea menor. Entonces tu emprendimiento va a ser un poco menos atractivo. Entonces allí es donde yo digo, primero conozcan el entorno y luego identifiquen sus riesgos, empezando por uno que es muy importante, hablando desde el enfoque del emprendedor y es dejando el ego y el orgullo a un lado. Porque eso yo admiro mucho del empresario emprendedor, hablando en ese sentido, en ese enfoque, y es de que tiene una sencillez y una humildad para poder comunicar ese idea de negocio que tiene. Pero cuando ese negocio pega, hablándolo pues en el sentido más cotidiano,
pues hombre, ya se sublevan a una parte donde ya se creen los superempresarios. No, recuerden que ustedes tuvieron un comienzo, pero que su negocio no puede tener un fin. Y ese es el riesgo que tienen que enfrentar, que su negocio no vaya a terminar. Enfréntese primero usted como persona, luego cuestione el entorno en el cual usted está compitiendo y por último sorprenda a sus clientes, que eso es lo más importante. Cuéntanos qué tipo de riesgo puede enfrentar un emprendedor cuando apenas está iniciando su negocio. El primero y más importante es conocer cómo legalizar un negocio. Si no sabes tu marco regulatorio, pues hombre, empecemos por ahí. Empecemos por, bueno, hablando de Cámara de Comercio, empecemos por legalizarlo directamente desde ese enfoque. Pero también estructurando muy bien el negocio, que no se quede solamente en una simple idea, sino que cumplamos el marco normativo, pero que también impactemos directamente a partir de la innovación. Entonces, si tú, joven o jovencita emprendedora, en este momento estás en la disyuntiva de crear o no crear negocio, lo primero que tienes que hacer es conocer la normativa para que tengas un negocio legalmente establecido. Ya a partir de eso, genera tu idea de negocio bajo una concepción de un marco más estructurado. Y ya con eso ya tienes una fortaleza que es vital para poderte enfrentar con el entorno. Más aún cuando sabes de que en las pymes pasa mucho, voy a enfocarme más en las micro y pequeñas empresas, es de que la competencia es muy fuerte. Y cuando hablamos de competencia fuerte decimos cuál es el carácter diferenciador en cada uno. Entonces ya tienes uno de que es su marco regulatorio, tu idea de negocio, pero también tu competencia. Todo esto es entorno. Entonces mira la importancia, porque nosotros y hablo desde mi enfoque como amante del tema de riesgos, porque lo amo realmente, es de que si nosotros planeamos a partir del riesgo, empezamos a evidenciar de que técnicamente el conocer el entorno ya nos da a nosotros una ventaja competitiva grandísima. Ahora bien, hablando ya enfocadamente aquí en Palmira, hombre, nomás es salir a cualquier barrio y encontramos un fulgor de negocios en estallido. Y todos, a mí me da mucho orgullo verlo, porque eso es una forma de darle a entender que la economía está fluyendo. Pero entonces me da tristeza cuando empiezo a ver que el negocio de 2 días, 3 días, 2 semanas, 3 semanas, muere. Digo, caramba, también está afectando a la economía, porque está afectando directamente a una familia que tal vez no está teniendo los recursos para sobrevivir, ni está inyectando ese capital al mismo mercado. Entonces allí desde riesgos decimos, pero es que mire, muere un negocio, también muere digamos como una forma de poder sobrevivir, ¿cierto? A nivel económico, y también esa partitura genera de que la misma economía deje de percibir dinero. Así que por favor, si tiene la idea de negocio, manténgala, busque apoyo, no se vaya a ahogar. Y una cosa muy importante, Emily, las excusas no existen. Creo que los emprendedores me lo han enseñado demasiado. No soy emprendedor nato porque no tengo esa concepción, pero sí soy de los que se le acerca al oído y le dice, por favor, no se rinda que yo lo necesito, mi familia te necesita. Sonará muy curioso, pero es real y qué bueno que se presten estos espacios para poderlo comunicar. ¿Qué diferencia hay entre riesgo, amenaza e incertidumbre? Bueno, el tema de incertidumbre bordea el riesgo como tal, porque nosotros hablamos de incertidumbre como aquel contexto en el cual nos enfrentamos, pero que no sabemos qué puede acontecer. Mira que espero que cuando ustedes estén viendo eso también esté haciendo un sol espectacular como que está haciendo ahora. Entonces yo decía, ¿en qué momento este sol puede cambiar a una lluvia? Ahí ya hay un factor de incertidumbre. Entonces nosotros decimos, ¿y el riesgo cuándo se genera? Se genera cuando yo no tengo los mecanismos para enfrentar ese cambio. Por ejemplo, salgo hoy, sol espectacular, vengo modo playero, ¿cierto? Pero cae un aguacero, entonces ¿cómo voy a hacer yo para enfrentarlo? Ah, bueno, tengo mi estrategia. ¿Cuál es? La más fácil. Tengo una sombrilla, tengo algo que me pueda cubrir de la lluvia. Con el emprendedor pasa lo mismo. Cuando usted no sabe en el contexto en el cual está y no genera sus herramientas necesarias para enfrentar ese entorno, técnicamente usted ya está sucumbido al riesgo. Pero ahora venimos con el tema de amenaza. Y la amenaza son todos aquellos factores que hacen que la incertidumbre se potencialice y que el riesgo esté presente. Por ejemplo, tomando el mismo ejemplo así casuístico, entonces tenemos de que el cambio de temperatura puede venir. ¿La amenaza cuál sería allí? Uno, de que a mí, en mi momento de salida, me puse súper divino, pero entonces cayó un aguacero, me mojé. La amenaza está allí, presente. El riesgo se me materializó y la incertidumbre queda totalmente en el aire. Es decir, se materializó todo el evento que yo, digamos, como en algún momento suponía. Ahora bien, el emprendedor debe tener en cuenta algo y es preciso y conciso decirlo. Y es de que las amenazas siempre van a estar allí y ellas mutan con el tiempo. Deben de estar estudiando su entorno para saber cómo enfrentarlas.
Por favor, no se queden solamente con el hecho del negocio per se, es decir, las 4 paredes donde ustedes ejecutan su actividad comercial. Piensen hacia afuera, piensen cómo está en este momento cambiando el cliente. Ahora hablamos, voy a decir una incidencia detrás de cámaras, hablamos del tema de la edad. Importantísimo los cambios que están existiendo a nivel social, porque no es lo mismo enfrentarse con una persona que tuvo su proceso de desarrollo desde los 90 hacia acá, que aquellos que apenas están comenzando su proceso de crecimiento desde los años 2005 en adelante. Entonces, conozcan su mercado, porque a lo último el mercado es quien le responde a la necesidad que usted está generándole al mismo mercado como tal. Y bueno, yo creo que teniendo esa premisa, queda claro de que el riesgo siempre va a estar allí. Digamos como que se resume en la incertidumbre, digamos que es el factor diferencial que tiene el riesgo, porque la incertidumbre te genera una amenaza, pero te genera también una oportunidad. Si ustedes saben leer muy bien el mercado, pues entenderían de que si están preparados para un aguacero, pero tienes un parabrisas y lo puedes vender, ya ahí tienes un objeto de negocio. Miren cómo una amenaza se convierte en una oportunidad cambiando la perspectiva, y espero que así mismo lo vean ustedes. Ahora cuéntanos cuáles son los errores más comunes que cometen los emprendedores al no evaluar el riesgo. Uno de los errores más comunes, y esto quiero dejarlo aquí sentado, es no escuchar a las personas que tienen su entorno, no escuchar su entorno más cercano. Pero ojo, eso tiene una doble condición. Muchos te pueden decir a ti, ¿para qué vas a montar un negocio? ¿Por qué mejor no consigues una empresa donde puedas desarrollarte y evolucionar allí, pagas tu seguridad social, te jubilas y ya está? Hombre, si usted está recibiendo ese consejo, permítame decirle que quítelo. Necesitamos más negocios, necesitamos antes es de que crezca el mercado. Ahora, si usted, aparte de eso, tiene un factor y es de que el orgullo en sí le puede más que otra cosa, pues también te puedo decir de que no estás condenado directamente a fracasar, pero sí vas a tener un pie más cerca. Porque no es la idea en sí la que condiciona el mercado, sino es también el mercado cómo responde ante ella. Y aquí nosotros podemos hablar largo y tendido sobre casos de éxito, como por ejemplo Apple, donde si ustedes ven la evolución que tuvieron ellos fue simplemente una idea de negocio incrustada a una sociedad. Pero si usted no escucha a esa sociedad después con los cambios que va a tener y se queda con lo mismo, pues va a pasar lo mismo que le pasó a la BlackBerry en algún momento. Entonces, no sean ustedes el BlackBerry, no. Lo que quiero decirles es de que su negocio siempre tiene que estar en constante crecimiento, tienen que saber entender e interpretar su entorno y, por favor, aléjense de aquellas personas que los quieren a ustedes condicionar a que su negocio no triunfe. Uno de los factores más importantes, y esto a nivel social, y es increíble, es la incidencia que tiene el entorno más cercano a uno. Así que, por favor, rodéese de las personas que crean ustedes que se parecen más a la condición de la cual ustedes se están enfrentando, que es importante. No soy psicólogo, pero creo que queda a la mesa para que lo puedan realizar. Pero también de que por favor las excusas las vamos dejando a un lado. Y eso también se refiere a personas como yo, que no en este momento estamos generando negocio, pero que sí emprendemos desde otros enfoques. Y es a no rendirnos, a innovar constantemente, digamos que eso tiene que ser una condicional que debe ir creada, y a estar descongelando el status quo. Y ese tema de descongelamiento es difícil porque estamos acostumbrados a la zona de confort. Y la zona de confort normalmente nos da ese punto de aquí estoy bien, y pasa con negocios que aquí estoy bien con mi mercado, me atiendo y ese me parece perfecto. Y uno le dice, pero has visto que de pronto en otros barrios, en otras ciudades, están gritando, pidiendo ese negocio que usted tiene. Hombre, expándalo. Así que por favor, que tengan en cuenta esas premisas, pero no es palabra sagrada lo que yo digo, es también ustedes cómo interpreten su negocio, porque a la larga, y esto es muy importante, los que decimos conocer mucho, a veces también omitimos algunas cosas que el mismo emprendedor, el que vive el día a día, nos da a entender de que es totalmente diferente. Allí es donde la academia bastante empieza como a cambiar y a mutar gracias a ustedes. ¿Existen momentos en el emprendimiento donde el riesgo aumente? Claro, comenzando desde la idea en sí. Aquí hay un consejo que quiero dejarlo sobre este espacio, y es de que por favor tengan en cuenta las 4 premisas del riesgo. Vean su entorno desde un factor identificador, es decir, de que el mismo entorno les hable a ustedes cómo identifican esos riesgos. Uno de los más importantes es negocios que no están legalmente constituidos. Y eso realmente es bastante escabroso en el sentido donde uno quisiera de que todos estuviéramos en la dinámica de la normalización para poder así apoyar y tener una fuerte influencia directamente en la sociedad. Otro de ellos es los cambios culturales que existen, y esto es muy importante porque a lo último la cultura es el reflejo de la sociedad.
Si no tenemos nosotros en cuenta esos cambios que están existiendo, pues realmente no vamos a poder competir exactamente como queríamos hacerlo. Y aquí hay una premisa importante y es negocios como los que se dedican a la comercialización o fabricación de ropa, negocios que se dedican a todo el tema alimenticio, restaurantero y a todo el tema de diversión, llámese diversión como aquella también que se puede ocasionar digamos como en el momento nocturno, deben de tener en cuenta que no es lo mismo cómo respondían los jóvenes de antes como están respondiendo ahora. Y esto es bastante curioso porque les permite a ustedes también ser muy creativos y muy innovadores. Cuando ustedes tienen en cuenta todo esto, van a impactar la economía tremendamente. Porque como lo dije hace un instante, económicamente hablando, un negocio siempre va a ser la viabilidad más grande que debe tener una región. Por eso espacios como este, espacios que brinda directamente los entes regulatorios a nivel de sociedad, llámese en alcaldías, gobernaciones y demás, pues le están impulsando directamente a apoyar a ese emprendedor, a apoyar a ese empresario, porque es quien está moviendo la economía en sí, quien está también sacando a las personas que están directamente involucradas en un mercado que no es regular, hablando pues en el sentido de que no tienen un contrato o que no están aportando directamente a la seguridad social. Miren la magnitud de la importancia que tienen ustedes desde la academia hasta los entes locales y de regulación. Y cuando ustedes puedan ver todo ese espectro, van a entender realmente la esencia del negocio. Y la esencia del negocio debe quedar siempre plasmada en una misión y una visión. A veces suena tormentoso y tortuoso cuando uno habla con empresarios y dicen como que yo por qué si soy tan pequeño debo de tener un direccionamiento estratégico. Y uno le dice en una conversación muy jovial, es como si tú tuvieras un barco y lo dejas andar. Si lo dejas andar y no le colocas una dirección, él va a seguir el cauce. Pero si tú tienes una visión orientada hacia dónde va a ir, pues técnicamente ese barco va a tener un oriente para poder llegar. Entonces, por favor, oriéntense y direcciónense también con las personas que quieren apoyarles en ese sentido. La academia está muy presta sé que la Cámara de Comercio también está presta para hacerlo. Entonces, por favor, que no se les convierta a ustedes que es un cargo adicional, no. Lo que vas a tener es un conocimiento más claro de tu negocio. Y a partir de todo eso, te lo puedo asegurar, aunque esto suena como muy de los astros y demás, pero yo sí lo puedo asegurar, de que realmente va a tener los controles suficientes para usted poder dominar ese entorno. Dominarlo en el sentido de que se vuelva más competitivo, de que se vuelva más innovador y que aparte de eso se convierta en una historia de éxito. Porque eso es lo más genial que puede existir. Después de que ustedes pasen toda la tormenta, pero después de eso encuentran de que realmente su propósito, su visión tuvo un impacto positivo, ustedes van a entender de que realmente tienen o hicieron algo para la sociedad. Pero si fracasaste, no te sientas mal. El ciclo del riesgo es así. Se identifica, se trata, pero cuando esto fracasa, él vuelve y se repite. Así mismo puede pasar contigo. Tu idea de negocio no funcionó, está bien, cerramos una página y lo que hacemos al instante es abrir otra adicional, porque te necesitamos. Y suena como señal de rescate, pero lo digo así es porque realmente me siento orgulloso de esas personas que tienen esa capacidad de resiliencia, porque aunque no conozcan el tecnicismo de los riesgos, lo saben aplicar perfectamente. ¿Qué riesgos financieros debe evaluar una microempresa desde el día 1? Bueno, esa pregunta es muy, muy buena y todo se resume, o digamos como el objetivo del negocio se resume en la parte financiera. El primero es el costo de oportunidad. Para la persona que tiene una idea de negocio, empiece a cuestionarse es el costo de oportunidad si no materializa esa idea de negocio de cuánto va a ser. Porque a partir de ello entonces empezamos a generar un espectro bastante interesante en nuestro pensamiento empresarial y es en el sentido de poder saber si realmente el negocio va a sucumbir a esas necesidades financieras que yo tengo como persona o como capital, ¿vale? Y si van a poder cumplir esas expectativas o por el contrario no. Ahora bien, un negocio se lleva a cabo es por su capacidad de solvencia que tenga. Hablo de solvencia desde el enfoque como tal de la liquidez. Entonces el flujo de caja tiene que ser, digamos, como el factor principal. Porque flujo de caja es igual a tener liquidez en el tiempo y la liquidez en el tiempo es igual a poder cumplir con esas obligaciones del corto y largo plazo. Y cuando hablo de obligaciones de corto y largo plazo va otra premisa muy importante y es, tengo mi negocio, quiero expandirlo o tengo una idea y quiero empezarla a colocar en práctica, pues entonces busque alternativas financieras para poderla fondear. Y una de ellas es generando un crédito. Por eso es importante de que cuando se genere el crédito se inyecta ese capital a la organización o al negocio como tal y per se
lo que nosotros necesitamos es flujo de caja constante para que el mismo negocio vaya pagando las obligaciones que tenga en el corto, mediano y largo plazo. Ahora bien, otro que es muy importante es poder calcular cuánto es nuestro capital de trabajo, con cuánto contamos para poder funcionar. Y también hacer un análisis muy riguroso de nuestro negocio a partir de la estructura que tiene, cuánta proyección de crecimiento puede tener. Miren, nosotros desde el enfoque de gestión del riesgo, a partir del riesgo económico, nosotros recomendamos directamente es que las organizaciones deben de tener muy presente su día a día contable. Porque con eso nosotros podemos hacer, digo desde ese enfoque ya más profesional, nosotros podemos hacer proyecciones para poder mirar si un negocio en la perpetuidad del tiempo va a poder seguir creciendo o si por el contrario le va a tocar empezar como a hacer una remodelación a su estructura. Entonces es por eso de que es vital de que todo, absolutamente todos los movimientos financieros y contables que tengan los registren. Ahora no estoy diciendo es que deben de adquirir un software contable. Pero sí, por favor, llévenlo de la forma más organizada posible. Sepan cuánto son los ingresos que tienen, sepan cuánto están gastando, sepan cuánto es el costo que le está generando el negocio. Costo en el sentido directamente en el objeto o el core de negocio, ¿no? A lo que se dedique. Mire cuántos son sus gastos y a partir de ello pueda generar usted un balance para saber cuánto rendimiento le está generando. Y ojo, que esto es vital. Utilidades generadas, utilidades reinvertidas. Los negocios deben de comenzar así. No es que, generé unas utilidades de 1 millón y entonces me voy a pagar 1 millón. No, por favor. Ese millón reinviértalo nuevamente porque el negocio le va a ser agradecido. Veámoslo desde la premisa de que es un niño. Entonces, al niño toca desde el año 0, pues toca estarle reinvirtiendo nuevamente para que se pueda desarrollar. Asimismo es el negocio y él le va a responder satisfactoriamente o no. Recuerde, bajo una metáfora como esta, usted es el papá de ese negocio. Entonces usted como papá debe ser totalmente responsable en cuanto a lo económico que requiere este. Así que por favor, todo recurso que sea generado por el negocio debe ser destinado para el negocio. Pero importante, ustedes son trabajadores de. Así que por favor tengan en cuenta que también deben generarse un ingreso para que les sirva a ustedes de motor impulsor. De poder decir al menos que están viviendo gracias a lo que el negocio en sí les está generando, a su idea. Y esa premisa les va a fortalecer mucho más esa capacidad que requieren tanto el empresario como el emprendedor para poder continuar esa idea en el tiempo, que es lo más importante. Y hablando de temas logísticos y operativos, ¿qué riesgos se deben evaluar? Principal y fundamental, hablo desde el enfoque del proveedor y desde el enfoque del cliente. Sepan quiénes son sus proveedores, sepan cómo negociar con estos. Y eso es una premisa muy importante. Si tienen un proveedor que tiene mucha capacidad para negociar con ustedes, téngalo presente que usted allí, en ese punto, va a saber que es un proveedor que tiene fuerza sobre usted. Y esto es bastante importante y es vital que lo tengan en conocimiento. ¿Por qué? Porque si ese proveedor le aumenta los costos a usted, usted dice, no, yo no estoy de acuerdo, no lo voy a pagar, pues tácitamente el proveedor le puede decir, listo, no te voy a dar más materia prima. Si ustedes dependen totalmente de este proveedor, permítame decirle que el riesgo está consumado. Por eso deben de tener diferentes alternativas conozcan sus proveedores, conozcan el mercado, conozcan muy bien las rutas logísticas. Y aquí se me acaba como de encender un bombillito y es, el COVID nos enseñó muchas cosas y nos enseñó a que nunca estamos preparados para nada. Prepárense para cualquier eventualidad, creen escenarios. En el tema de proveedores es muy importante que si mi proveedor reside en otra ciudad, entonces ustedes se cuestionen. Y si yo quiero abrir mi negocio y hay una turba social que está manifestando y en este caso pues está bloqueando las principales vías, ¿cómo va a llegar ese insumo que yo necesito? ¿O cómo yo voy a hacer para cumplir con el pedido que un cliente me realizó y tengo que enviárselo y que he pactado en el día, pero no puedo funcionar porque la cadena logística está interrumpida? Generen todos esos escenarios para que se puedan responder qué haría si. Y aquí es una acotación importante y es el qué pasa si o el qué hago yo si. Entonces empiecen a generarse todos esos escenarios porque les va a servir mucho para saber cuánto es dependiente a un proveedor, cuánto se es dependiente a un cliente y en qué momento hay que diversificar. Cuando hablo de diversificar, ojo, desde el enfoque de proveedores, por favor, diversifiquen manteniendo la calidad del producto o del servicio del cual ustedes están destinando al mercado. Pero también cuando hablo de diversificar los clientes es de que el cliente como tal también tiene su momento de curva. Entonces él está muy contento contigo, pero llega un momento donde el mercado le ofrece otras cosas y él va a querer algo distinto. Sepa leer eso, sepa interpretarlo y créame, por seguro,
de que la capacidad productiva que usted va a tener a nivel de producto o servicio va a responder a ese cliente, pero también va a responder a ese proveedor o al cual usted está negociando. ¿Qué señales puede mostrar un negocio que está en riesgo, pero de pronto el emprendedor no lo nota? Principal es el económico. Entonces, si su flujo de caja no está manteniéndose, si los ingresos están disminuyendo, permítame decirle que tiene que empezar a hacer una lectura diferente. Por eso es importante los registros. Si usted empieza a comparar que el mes pasado tuvo unos ingresos superiores, pero el mes siguiente empieza a disminuir y el mes siguiente al que estamos evaluando también está pronosticado a disminuir, quiere decir que alguna condición del objeto de negocio está cambiando. Tal vez las ventas están disminuyendo, lo que hace que el ingreso disminuya, los costos están aumentando, los gastos asimismo pues también aumentan y con base en ello, pues a lo último, al final del ejercicio, le va a dar como una pérdida. Eso es una señal importante. Sepa a nivel económico en qué momento o en qué punto usted tiene punto de equilibrio, ¿verdad? El punto de equilibrio entendido como la facilidad que va a tener usted para poder funcionar tanto operativa como administrativamente y no generar pérdidas, pero también sepa ese punto de equilibrio cuánto es el margen de seguridad, es decir, cuánto está dispuesto usted a perder. Eso es principal. Lo segundo, lectura de entorno. Si ustedes, y esto yo soy como muy enfático, si ustedes no interpretan lo que el mercado les está hablando, de seguro van a tener condiciones que van a ser totalmente inciertas para su negocio. Así que tengan presente este mecanismo, sean muy apegados a la parte económica, pero también vea cómo evoluciona el factor humano. Y el factor humano a nivel cultura, llámese interno o externo, es importante. Tenemos trabajadores, ¿verdad? Pero no sabemos las necesidades que estos tengan, la productividad puede disminuir. Pero si nosotros empezamos a interpretar ese tema de bienestar, ese tema del saber tratar a las personas, del saber con locales un entorno en el cual se sientan dispuestos a poder funcionar, pues esto va a permitir que la productividad aumente. Pero también veámoslo desde afuera, veámoslo desde el cliente cómo se está comportando. Es importante que hagan todos esos análisis porque el mismo entorno les habla. El negocio les habla, el negocio por más de que sea un objeto inamovible, un objeto que en sí es una idea, pues hombre, también cuando lo sabemos interpretar a partir de las herramientas necesarias, nosotros podemos hacer una visualización de cuál es el presente que tiene, pero también cuál es el futuro que le espera. Y esto es vital, vital para poder, premisa fundamental, sostener el negocio en el tiempo. Siempre creen negocios que este negocio con la idea como tal se pueda sostener, de que no sea una idea transitoria, porque asimismo están contribuyendo ustedes un impacto social tremendo. ¿Cómo puede un emprendedor evaluar el impacto ambiental en cuestión de riesgos? Importantísimo esta premisa y es fundamental porque cuando hablamos de negocio hablamos de sostener la marca en el tiempo, sostener el nombre en el tiempo y eso es reputación. Dentro de riesgo reputacional uno de los más importantes es cómo yo gestiono mi parte ambiental. Ser responsable con el medio ambiente no solamente radica en el hecho de saber reciclar, sino también de poder utilizar productos o insumos que sean amigables con el medio ambiente. Más ahora con un boom donde estamos viendo que el medio ambiente está tomando una relevancia bastante importante, pero pues también tiene unos contradictores que empiezan a decir de que el cambio climático no existe, de que realmente deberíamos de seguir con el mismo proceso económico y evolutivo que tenemos actualmente, donde las industrias deberían de seguirse comportando de la misma forma, cuando realmente el mismo ecosistema nos está diciendo todo lo contrario. Entonces aquí factores importantes como el buen uso de los productos, el explicarle a los consumidores de que también se tiene una marca sostenible en el tiempo, sostenible en el tiempo de que también es consciente de que su impacto también va a generar, digamos, como una fuerza coercitiva con el medio ambiente. Aquí es donde no solamente les digo reciclen o sepan reciclar, sino también miren qué pueden hacer ustedes para los que fabrican productos en evitar ese tema del consumo excesivo. Consumo excesivo entendido como subproductos que pueden generarse a partir de la materia prima que ustedes están desechando pero que no lo están aprovechando. Y mire que eso tiene una partitura doble, y es decir, de que hago un ahorro pero también estoy diversificando el negocio. Y también importante saber comunicarle a nuestros clientes o consumidores de que realmente el compromiso es de parte y parte. Entonces el saber utilizar todo lo que yo estoy comercializando y demostrárselo al usuario como tal que soy responsable con ese ecosistema, también radica en entregarle o trasladarle una responsabilidad a diciéndole que a partir de que usted consuma mi producto o mi servicio, pues también usted sea consciente con lo que pasa en su alrededor para que pueda generar esas dinámicas necesarias para conservar en el tiempo esto tan maravilloso que es nuestro medio ambiente.
Para finalizar, cuéntanos qué mensaje le darías a aquellos emprendedores que piensan que solamente las grandes empresas son las que deben evaluar los riesgos. Y esto es vital porque me evoca a lo que la academia en sí muchas veces interrumpe, y es de que los modelos de negocio amplios son los que requieren herramientas amplias. Riesgos está para todos. El consejo que yo les puedo dar es, a nivel personal, evalúese usted cuáles son esos momentos de incertidumbre que le puedan afectar los objetivos que ustedes se trazan. Si ustedes quieren montar un negocio, evalúen cuál es la incertidumbre de que ese negocio se materialice o no se materialice. Empiecen a analizar las variables económicas que tiene la nación o el país o el lugar donde usted se está desenvolviendo. Lea muy bien el mercado al cual usted quiere responder con ese negocio. Analice muy bien la cultura a la cual usted va a impactar. Esté muy atento de los márgenes regulatorios, tanto a nivel ambiental como a nivel legal. Y se los puedo asegurar que con eso ustedes están cumpliendo con la primera fase de identificación del riesgo, que es poder saber en qué entorno nos encontramos y cómo competir en pero también a partir de eso ustedes pueden ir generando controles o estrategias que les permita enfrentar y poder mitigar esos riesgos. Como consejo final, los riesgos no se van a eliminar. Así que si algún erudito del tema les llega a decir que les tiene la fórmula secreta para eliminar el riesgo, eso es mentira. Lo que está haciendo es que está emprendiendo y eso es un modelo de negocio. Pero lo que ustedes deben de tener en cuenta es que los riesgos se van a mantener en el tiempo. Ellos mutan, ellos cambian. Lo que tienen que hacer ustedes también, como el mismo tiempo lo hace, es cambiar con la misma velocidad que lo hace. Y cambiar a la misma velocidad significa poder llevarse ustedes a cuestionarse en qué nivel de tiempo quieren ustedes mantener su negocio, que yo espero que sea a perpetuidad. Y no siendo más y generándoles un abrazo así virtual muy grande, les deseo muchos éxitos en sus modelos de negocio, que si en algún momento llegan a requerir algo adicional para su negocio, busquen las personas porque las van a encontrar. Yo sé que sí, porque vemos muchos que le tenemos mucha fe a que los negocios como tal deben de mantenerse y sostenerse en el tiempo. Hoy hemos aprendido la importancia de evaluar los riesgos desde el momento cero de tu emprendimiento. Muchas gracias, Gustavo, por aceptar la invitación a Generación Emprendedora y compartirnos un poco de tu experiencia y conocimiento. Para mí es un placer haber estado aquí en este espacio. Emily, muchísimas gracias. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Palmira y muchas gracias a un equipo de producción tremendo que tiene este establecimiento, porque realmente fue impresionante y espero, de verdad y de corazón, de que esta conversación que tuvimos aquí, aparte de que sea muy amena, les pueda servir para todo lo que ustedes requieren en este momento o esa nube de ideas que tienen actualmente. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a ti, emprendedor, por estar con nosotros nuevamente en Generación Emprendedora. Nos vemos en un próximo episodio para seguir conociendo nuevas historias, herramientas y aprendizajes que te ayudarán a seguir impulsando tu camino como emprendedor.